El mundo en que nos ha tocado vivir está lleno de retos, lleno de desafíos y muchos problemas. Nuestro Señor Jesús nunca dijo que los cristianos estaríamos exentos de luchas y pruebas. Más bien, en Juan 16:33, Él nos habla de las dificultades, pero también a la misma vez nos dice que todo lo anterior que les he dicho, dice, se los he dicho para que tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Esta mañana quiero hablar de algunas cosas que nos ayudarán a navegar en el mundo turbulento que estamos viviendo. Si usted me preguntara, pastor, ¿cómo puedo vivir en un mundo correctamente cuando estamos viviendo en un mundo anticristiano? Bueno, la primera cosa que les quiero decir, hermanos, es de que la iglesia primitiva le tocó vivir en ese mundo. No somos los primeros que estamos viviendo en un mundo retorcido, y le aseguro que tampoco vamos a ser los últimos. De acuerdo al apóstol Pedro, escribió a las personas para que ejercieran una creencia pues cristiana. En primera de Pedro 4:3 nos da un pasaje en donde dice: en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Este pasaje nos da una idea de la clase de cómo se vivía la gente que no conocía a Dios durante el tiempo de la iglesia primitiva. Vivía en borracheras, vivía haciendo tantas cosas. Como, si usted se da cuenta, no nos debe de sorprender que el mundo no ha cambiado mucho. Lo mismo que encararon los cristianos al comienzo, nos toca encararlo en nuestros días. Porque el mundo sigue viviendo y llevando a cabo esas acciones. Mas, sin embargo, Pedro dice que no debemos de hacer esas acciones. Ahora, es interesante que cuando las personas se convertían a Cristo en la iglesia primitiva, ya no hacían esas cosas. Y les sorprendía mucho a la gente que no conocía de Dios, que los cristianos, los que profesaban seguir a Cristo, no le siguieran a ellos. Y en primera de Pedro 4:4 dice: a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Así que los primeros cristianos fueron insultados, vituperados. Hay una versión que dice que los ponían en ridículo.
¿Por qué? Porque dejaron de hacer lo que hacían mal y empezaron a sufrir por vivir de manera diferente. Así que viendo todos estos pasajes nos damos cuenta que no han cambiado mucho las cosas. Cuando Pedro escribió esta carta, lo hizo para animar a los creyentes a que permanecieran firmes en la gracia de Dios y les dio algunos mandamientos. Y una de las cosas que les enseñó a los primeros creyentes, que les iba a ayudar a mantenerse no haciendo lo que las personas que no conocían a Dios hacían, la primera cosa les dice que sean disciplinados en la forma de pensar. Y esto aplica muy bien para nosotros. Debemos de ser disciplinados en nuestra manera de pensar. Y en el verso 1 de Pedro 1:13 dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibieron cuando Jesucristo se ha revelado al mundo. La mente es la que le da órdenes a todo el cuerpo. Es por eso que encontramos continuamente en las Escrituras la importancia de la manera apropiada, de la manera correcta de pensar. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo le escribe a los creyentes que vivían en Roma y les dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? El apóstol les dice: dejen a Dios, permítanle a Dios que le transforme su manera de pensar. Así que, mis queridos hermanos, debemos de pensar en todo lo que sea verdadero, en lo que sea noble, en lo que sea puro, en lo que sea correcto, en lo que sea digno. En esto debemos de pensar. Una de las tareas que tenemos como creyentes es cuidar lo que entra en nuestra mente, porque las cosas que dejamos entrar en nuestra mente eventualmente afectarán nuestra vida, afectarán nuestras acciones. Tenemos que esforzarnos para mantener nuestras mentes libres de las cosas que nos pueden comprometer, para llevar a cabo los mandamientos, los principios, los valores de nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. En nuestros días hay muchas distracciones, de las cuales si no tenemos cuidado, nos pueden llegar hasta apartar de los principios y de las cosas de Dios. Mis queridos hermanos, si vamos a mantenernos firmes en nuestra convicción de fe en este mundo lleno de distracciones y problemas, debemos de ser disciplinados en nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos siempre estén centrados en Dios y en su verdad. Siempre centrados en Dios y en su verdad. En segundo lugar, para permanecer firmes
en la gracia de Dios, en medio de un mundo anticristiano, no tan solo debemos de ser disciplinados en nuestra manera de pensar, debemos de ser disciplinados también en nuestra conducta. Primera de Pedro 13 al 14 dice: por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto. Óigalo bien. Piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto. Y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Es lo que dice la traducción lenguaje actual. Deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Pedro hace un llamado a vivir separados del pecado. Si usted lee los versos antes en estos capítulos, él habla de la santidad, de vivir apartados del mal, apartados del pecado, dejando las cosas que hacíamos antes de conocer a Jesucristo. En otras palabras, a que seamos disciplinados en nuestra conducta, en nuestras acciones, que seamos diferentes a las personas que no son creyentes y que nos rodean. El apóstol Pablo escribió a los creyentes que vivían en Roma, dice allá en el Romanos 13:14, ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente. Me gusta esta parte del texto. Comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos en plena luz. Y yo creo que los que vivimos en Cristo debemos de andar en plena luz todos los días. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos, más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Esto no quiere decir que no tengo que tener amistad con los que no son creyentes. No dice eso el texto. Lo que Pablo está diciendo es que no debe de hacer lo malo que esas personas hacen. Siempre debemos de recordar que somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Y no puede ser embajador uno si no tiene relación con las demás personas. ¿Cómo vamos a ser los embajadores de Jesús si no nos juntamos con las personas? Pablo está diciendo: no hagas lo que ellos hacen, lo malo que ellos hacen. Pero como un buen embajador de Cristo, podemos juntar con ellos para mostrarles la vida diferente que vivimos en Cristo Jesús. Yo siempre he pensado que como creyentes tenemos el potencial para influir, para influenciar en nuestra cultura. En nuestra cultura que no quiere nada con Dios, en las familias que no van a una iglesia, que no tienen una devoción a Dios, en las familias que viven lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo y no se acercan a una iglesia. Pasa enero, pasa febrero, pasa marzo y llegan hasta diciembre y no son parte de una iglesia. Todos los fines de semana son placeres. Nosotros podemos acercarnos a esas personas y enseñarles y mostrarles que hay una manera diferente de vivir. Podemos vivir una vida separada de la maldad en medio de este mundo torcido. Creo que es cuestión de perspectiva, hermanos.
¿Por qué? ¿Por qué digo creo que es cuestión de perspectiva? Porque cuando uno entiende que tenemos un tiempo limitado, que vamos de pasada en esta vida, que mañana puede ser nuestro último día, cuando entendemos que todo lo que logramos igual se queda, cuando entendemos que de un día para otro la vida se nos cambia, es cuestión de perspectiva. Entonces uno, si sabes que puedes dejar esta vida pronto, pues hay que vivirla correctamente. El apóstol Pedro dice: amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros. Óigalo bien. Y estuvieran de paso por este mundo. No haga nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos malos deseos los llevarán a la perdición. ¿Sí? Aguanta, soporta, no es para siempre, vas de pasada. Puedes decir que no a ciertas cosas, porque no vas a estar luchando todo, es cuestión de tiempo nada más. Así que Pedro les dice: mis queridos hermanos, sean disciplinados en su forma de pensar, sean disciplinados en su conducta. Pero hay algunas cosas más que yo les quiero enseñar, que nos ayudarán a vivir por encima del pánico. Porque yo creo que Dios nos ha dado recursos para mantenernos por encima del pánico. Animados por la vida, animados por las cosas sagradas, animados por lo bueno, siempre animados por lo que vale la pena vivir. Hay tres cosas que yo quiero, tres recursos que Dios nos da para vivir por encima del pánico. En primer lugar, contamos con el recurso de las promesas de nuestro Dios. Dios nos ha prometido la victoria en Cristo Jesús. En primera de Juan 5:4 dice: en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Lo que dice primera de Juan 5:4. Podemos vencer al mundo anticristiano, podemos vencer todo lo malo, podemos obtener la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha prometido la victoria sobre el pecado. Tenemos esta confianza en la palabra de Dios. Romanos 8:38 dice: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Pedro dice que podemos tener confianza porque Dios siempre cumple sus promesas. Nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni marchitarse, ni mucho menos dejar que no acontezca. Dios siempre ha cumplido sus promesas con aquellos que han creído y han puesto su confianza plena en Él. Y estoy seguro de que también cumplirá sus promesas en nuestra vida. Solo es cuestión de ejercer la fe que tenemos en Cristo Jesús. En segundo lugar, en segundo recurso que tenemos, es que contamos con la palabra de nuestro Dios. Contamos con sus promesas y contamos con la palabra de Dios. Cuando enfrentamos situaciones desagradables, somos tentados a entrar en pánico. Pero no solo encontramos ánimo en Dios, también en su palabra. Hay muchas cosas que solo se logran si nos mantenemos confiados en la palabra de Dios.
Quizá por eso Dios, cuando llamó a Josué, después de que Moisés había muerto, le dice a Josué: mira, Josué, te mando que nunca te apartes de este libro de la ley. No te vayas ni a siniestra, no te vayas ni a derecha ni a izquierda, mantente rectamente en la palabra de Dios. Dice, cuando logres mantenerte en la palabra de Dios, vas a lograr el éxito, vas a poder llevar a cabo todas las cosas que yo te mande. Así que el éxito de Josué se encontraba en obedecer, en escudriñar las escrituras. Como creyentes somos llamados a conocer la verdad de Dios y a vivir la verdad de Dios. En Efesios 4:15 encontramos: más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Crecemos. Cuando dejamos de vivir la verdad, no solo es ofensivo a nuestro Dios, también es ofensivo a las personas, a los creyentes. Necesitamos hablar la verdad, pero siempre hablarla con amor. No importa cuál sea la circunstancia, siempre encontrarás o encontraremos ánimo en las promesas de Dios y en su palabra. Pero Dios tiene una cosa más para animarnos. Aparte de sus promesas, aparte de sus palabras, en tercer lugar, contamos con el recurso más grande, que es la misma presencia de nuestro Dios. Isaías 41:10 dice: no tengan miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Para mí, creo que este es uno de los pasajes más alentadores que encontramos en el Antiguo Testamento, porque Dios asegura su presencia en todo tiempo. Mucho tiempo antes Dios le había asegurado lo mismo a Josué: sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque yo, el Señor tu Dios, estará contigo por donde quiera que vayas. Ese era el mismo pensamiento. Una y otra vez, por medio de las escrituras, encontramos, o Dios nos recuerda, su incansable presencia. No importa lo que pase, Dios está con nosotros. Él nos anima. Su presencia en nuestra vida nos conforta. Mis queridos hermanos, ánimo es confianza en acción. La clave para tener ánimo durante los tiempos difíciles es enfrentar con mucha confianza nuestros temores. La promesa de su presencia nos ayuda para no entrar en pánico. No importa lo que estés pasando en este momento, no hay razón para entrar en pánico. No tengas miedo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10, de lo que esté a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permanecen fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te dará la corona de la vida. Ese era el consejo del apóstol Juan, lo que escribía, lo que le decía Dios: no tengan miedo, no importa la situación que ustedes se enfrenten, manténganse siempre fieles a Dios, dice, aún si fuera la muerte. El escritor de Hebreos también nos recuerda: nunca te fallaré, jamás te abandonaré, lo que dice Hebreos 13:5.
hermano mío, anímate. Primera de Juan 4:4 dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Dios nos ha dado un espíritu valiente para poder enfrentar nuestras situaciones complicadas. Contamos con la palabra de Dios, contamos con las promesas de Dios y contamos con la presencia de Dios. Mantén tu mente, mantén la disciplina en tu manera de pensar y mantén tu disciplina en tu manera de vivir, en tu forma, tu conducta. Mantente siempre en lo correcto. Quiero hacer una oración por ustedes y con ustedes, y me voy a tomar unos minutos después para hacer unos anuncios. Hagamos una oración. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque eres bueno, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias porque siempre podemos contar con tu presencia en nuestras vidas, porque has hecho todo lo necesario para vivir una vida confiados, una vida llena de fe, de confianza. Y ruego, Dios, en esta hermosa mañana, que podamos mantenernos siempre firmes, que nuestra manera de pensar siempre sea la correcta, que nuestra manera de actuar siempre sea la correcta. Agrádate, Dios del cielo, de todo lo que hacemos. Bendice cada familia que está orando ahí en sus automóviles y aquellos que nos ven en línea. Ruego, Dios, que siempre tu gracia nos sustente y tu misericordia siempre se extienda para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, por el amor que tenemos de parte tuya y porque nos has dado más de lo que necesitamos. En Cristo Jesús, te ruego que bendigas a todas las familias que están viviendo momentos difíciles. Te ruego una oración por mi Padre, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que tú lo cuides y que Él pueda estar bien. Te adoramos, Dios. La gloria y la honra siempre serán para ti. En Cristo Jesús oramos, nos quedamos en tus manos. Haz que esta semana, Señor, sea una semana llena de bendición. Gracias, Dios, desde hoy y para siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.